Saludos estimables estudiantes, en este video vamos a hacer exactamente el mismo problema, ¿verdad? El dipolo eléctrico, donde voy a tener una carga positiva, ¿verdad?, más Q, y una carga negativa menos Q. Calcular el campo eléctrico a una distancia Z del centro de la distancia de separación entre ellos, que mide una distancia D, ¿verdad? Pero esta vez voy a hacerlo con argumentos de simetría. Voy a aprovechar la simetría del problema y que, ¿verdad?, del origen del eje de coordenadas, a la derecha haya la misma distancia entre carga y carga, que ambas cargas tengan la misma magnitud, ¿verdad? Esta tiene son iguales en magnitud, lo que cambia es el signo, y que las dos, ¿verdad?, tienen una distancia de separación igual, como vimos en el problema pasado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, entonces primero veamos la dirección de los campos. Entonces, para el campo más Q, yo sé que para este punto P, ¿verdad? Bueno, primero el campo más Q siempre hace campos mirando hacia afuera, ¿verdad? Entonces, todas las cargas positivas van a provocar campos con divergencia positiva. Entonces, lo que yo lo que yo sé es que el campo en ese punto P va a tener esa dirección, ¿verdad? Alejándose de la carga más Q. Entonces, en este sentido, voy a tener este campo, esta dirección, digamos, ¿verdad? Lo que importa no importa tanto la dimensión o exactamente la dirección, lo que quiero es que se vea que se está alejando de la carga más Q, y es que este es el campo E más. Ahora, para la carga negativa, voy a tener todo lo contrario, ¿verdad? Voy a tener que en lugar de alejarse va a estar acercándose de esta forma, ¿verdad? Va a estar tratando de converger hacia la carga, ¿verdad? Entonces voy a dibujar una flecha que me indique ese sentido de convergencia. El campo eléctrico negativo de esa carga menos Q va en este sentido, ¿no? E menos. Yo sé que ese va a ser el campo, ¿verdad?, la carga positiva, la carga negativa. Lo que yo quería era encontrar el signo, ¿verdad? Los vectores de posición, los vectores E más y E menos, encontrando los vectores de posición explícitamente y así computando, ¿verdad? Meter todo en la fórmula y encontrar el campo. Pero eso no parece tan provechoso, ¿verdad? Eso se torna muy difícil cuando ya los vectores de posición se vuelven muy complicados, ¿verdad? Y hacer eso no es lo más físico que podríamos hacer. Tratemos de ser un poco más ingeniosos al respecto, ¿verdad? Que es justamente tratar de usar el argumento de simetría para, ¿verdad?, darle solución al problema. Entonces, lo que yo me di cuenta es que estos son vectores en este espacio de dos dimensiones que está dado por x y z, ¿verdad? Entonces, cada uno de estos vectores va a tener un componente x y un componente z. Entonces, los componentes del vector rojo van a ser un componente aquí en x, e positivo en x, ¿verdad? Componente en x de E positivo, y un componente en Z, que va a ser el componente de E positivo en la dirección Z. Igualmente, el azul va a tener, ¿verdad?, un componente en Z. Poner el componente negativo en Z y un componente, ¿verdad?, aquí en X. Es negativo X. Noten que el componente negativo, el componente del campo, ¿verdad?, de la partícula negativa en Z se opone al componente del campo de la partícula positiva en Z, ¿verdad? Son opuestos. Y además hay una simetría, ¿verdad? El ángulo entre estos dos, entre cada una de las cargas, va a ser igual porque la distancia de separación entre las cargas es la misma, ¿verdad? Además de la carga, ¿verdad?, de la distancia de separación entre las cargas con el punto P. Entonces yo puedo decir que la magnitud, ¿verdad? Bueno, no magnitud, ¿verdad? Esto es un componente, el número, ¿verdad?, el componente sin dirección de Z positivo va a ser igual al componente de Z negativo. Lo único que ¿verdad?, que distingue uno del otro es el signo, uno se opone al otro.
Entonces cuando yo haga la suma por componentes, ¿verdad? La suma vectorial de E negativo más E positivo, esos dos componentes se van a cancelar, ¿verdad? Y solo va a sobrevivir el componente en X, ¿verdad? Porque vean que de hecho aquí el componente en X no se pone uno al otro, más bien se suman, ¿verdad? Entonces lo que yo quiero decir es, ok, entonces el campo total, que es la suma de estos dos, voy a copiarlo por acá, ni siquiera tengo que pensar en los componentes en Z, ¿verdad? Porque se van a cancelar. Y de hecho, como ya hicimos el problema por computación directa, nos damos cuenta que sí, ustedes ven ese video y efectivamente esos componentes se cancelan. Y solo quedamos con componentes en X, ¿verdad? Entonces, en lugar de sacar todos los vectores por computación directa, yo ya puedo ver que se van a cancelar desde un inicio. Si yo veo la simetría del problema y veo cómo el componente en Z del campo se cancela con el componente en Z del otro campo, ¿verdad? Cada una de las cargas. Entonces solo me preocupa por sacar el componente en X, ¿verdad? Y de hecho yo sé que, ¿verdad? Esto lo que quiero decir es, entonces lo único que me importa es sacar el componente en X, perdón, el componente en X del campo negativo y sumárselo al componente en X del campo positivo, negativo con positivo. Esto lo voy a poner aquí en rojo. Y eso me va a dar, ¿verdad? El campo total. Y como todos son componentes en X, va a quedar alineado en la dirección X, ¿verdad?